Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos del mecanismo de contracción muscular. En este video abordaremos las características necesarias para que se lleve a cabo la contracción muscular. Por lo tanto, hablaremos del calcio citoplasmático, hablaremos de las proteínas contráctiles, hablaremos de la sarcómera y hablaremos del mecanismo propiamente de contracción y el mecanismo de relajación. En nuestro video pasado estuvimos hablando del mecanismo que se le iba a denominar el mecanismo de acople, excitación, contracción. Y habíamos anunciado que esta denominación de acople iba a tener como característica la conjunción de dos mecanismos. Estos dos mecanismos iban a conllevar una parte excitatoria, que iba a ser desde la despolarización, desde la transmisión en la placa neuromuscular de una célula nerviosa hacia la célula muscular, generando una despolarización. Esta despolarización tenía que correr a través del túbulo T, y en el túbulo T íbamos a tener la triada junto con las terminales del retículo sarcoplásmico o cisternas, y que el mecanismo de excitación terminaría con la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma de la célula. En esta situación de acople requeríamos forzosamente de estas dos fases. Requerimos de la fase de excitación y para que posteriormente se lleve a cabo la fase de contracción. En este momento empezaremos a hablar de la contracción. Si no vieron nuestro capítulo previo, los invito a verlos, que es el mecanismo de excitación. De primera instancia, para que nosotros podamos empezar a hablar del mecanismo de contracción, partimos del primer punto, que era la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. Y lo que vamos a observar es que en el citoplasma encontraremos un incremento muy importante de las concentraciones de calcio. Recordemos que en el citoplasma vamos a contar con concentraciones bajas de calcio y contaremos con una serie de proteínas que se les denominan calmodulinas, que serán las responsables de mantener esta concentración baja. También vamos a contar con proteínas que se encarguen de movilizar el calcio hacia los reservorios, que sería el retículo sarcoplásmico y las cisternas. Ahora bien, una vez que se liberan, este calcio va a tener un efecto de cofactor. Y este efecto cofactor nos va a ayudar a la interacción con las llamadas proteínas contráctiles. Antes de poder empezar a hablar del mecanismo, tenemos que hacer una descripción de las proteínas contráctiles. Lo primero que vamos a decir es que para que se lleve a cabo este mecanismo, se requiere forzosamente de un grupo de proteínas específicas que serán las responsables de poder producir esto que llamamos contracción. Estas proteínas contráctiles las vamos a encontrar organizadas en pequeños segmentos. Estos segmentos están delimitados por unas estructuras que les vamos a denominar discos Z. Entonces vamos a encontrar un segmento delimitado por una proteína de fijación que, como el nombre nos lo está diciendo, es una proteína plana en forma de disco, de ahí el nombre de disco Z. Y en esa estructura se van a insertar toda una serie de proteínas. Vamos a tener un espacio específico entre un disco Z y el otro disco Z. Y las proteínas que se van a insertar entre estos dos discos Z van a tener una disposición o un arreglo que lo vamos a ver como si fuera un arreglo en espejo. Es decir, de la mitad
vamos a observar las proteínas en una dirección y las proteínas en otra dirección hacia el otro lado. El espacio que va a estar delimitado entre estos dos discos Z le vamos a denominar la sarcómera. Y la sarcómera está considerada como la unidad funcional del músculo. Entonces observaremos que vamos a tener sarcómeras con una disposición en serie, una sarcómera tras otra, tras otra, tras otra, y sarcómeras dispuestas en paralelo con respecto a un paquete, otro grupo de paquetes, otro grupo de paquetes. La unidad funcional se le denomina la sarcómera dado que ahí es donde se va a llevar a cabo la contracción. Sin embargo, habíamos mencionado en el video anterior, el mecanismo va a ir de lo micro hacia lo macro. Entonces requerimos que se contraiga una sarcómera, otra sarcómera, otra sarcómera y cientos de sarcómeras que se encuentran dentro de la célula para que la célula pueda contraerse. Después deberán de contraerse varias células, cientos de células, para que se pueda contraer una fibra muscular. Y posteriormente se contrae un grupo de fibras musculares para que podamos observar la contracción del músculo. Entonces recordemos, siempre vamos a tener un mecanismo que va de lo micro hacia lo macro o de lo macro hacia lo micro. Entonces, hablaremos específicamente de las proteínas involucradas en la contracción y en un futuro video hablaremos con detalle de todas las proteínas que se encontrarán en la sarcómera y que tienen importancia médica muy relevante. En esta ocasión, para simplificar, hablaremos de los dos principales grupos de proteínas contráctiles. Entonces decíamos, tenemos un disco Z, otro disco Z, y los filamentos contráctiles los vamos a dividir en dos partes. Los vamos a dividir en los llamados filamentos delgados y en los llamados filamentos gruesos. El nombre que van a recibir es específicamente por la forma en cómo se observan en el microscopio. Los filamentos delgados pues tendrán un espesor menor y los filamentos gruesos un espesor mayor. Lo importante es lo siguiente. Vamos a encontrar el arreglo de las proteínas en una disposición en espejo, a partir del centro hacia un lado, hacia un disco Z, y a partir del centro hacia el otro disco Z. En los discos Z se van a insertar de primera instancia de manera directa los llamados filamentos delgados, y son estos que estamos observando aquí en el esquema. Ahora, en medio de esos grupos o de esas líneas de filamentos delgados estarán ubicados los filamentos gruesos. Insisto, encontraremos entonces un filamento delgado, uno grueso, uno delgado, uno grueso, uno delgado, uno grueso. Los filamentos gruesos también van a tener una fijación hacia los discos Z, de tal forma que se mantengan organizados, separados y con esta disposición en paralelo. Ahora, aquí es muy importante entender lo siguiente. Los filamentos gruesos van a estar constituidos por una proteína que va a ser la miosina, y en particular la denominada miosina tipo 2. La miosina tipo 2 se caracteriza por la presencia de dos cadenas de miosina tipo 1, en donde vamos a tener un segmento pesado, un segmento ligero y unas cabezas. Estas cabezas van a tener como característica la afinidad por otra proteína que aquí es de suma importancia, que será la actina. Ahorita lo vamos a ver. Entonces decíamos, tenemos dos filamentos de miosina tipo 1 entrelazados y vamos a contar con un punto a partir del cual este filamento tiene movilidad, es decir, es capaz de separarse de su eje, separándose, movilizando las cadenas hacia afuera del eje, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder interactuar con las proteínas que se encuentran a su alrededor. En este caso, vamos a tener una disposición de la miosina muy bien organizada. Como podemos ver en este dibujo,
la miosina va a formar entonces un filamento en donde a partir del centro la disposición de los filamentos de miosina será en un sentido y a partir del centro la disposición de las cabezas de miosina será en sentido contrario, otra vez siguiendo esta imagen en espejo. Se van a sobreponer y en la medida que se van sobreponiendo más filamentos de miosina va engrosando el filamento, por de ahí el nombre de filamento grueso. Ahora, es muy importante considerar que esta organización de la miosina tiene una organización de tipo tridimensional. Si nosotros seguimos las cabezas de miosina en un solo eje, vamos a observar que cada cabeza se encuentra cada determinada distancia que va a corresponder a nanómetros. Y esto es muy importante, no está organizada al azar. Entonces, forzosamente sobre un solo eje debemos de ir encontrando una cabeza cada determinada distancia. Pero si hacemos un corte transversal del filamento, también vamos a poder observar que en el filamento vamos a encontrar cabezas en diferentes ángulos. Y esto lo podemos dividir en 6. Cada 60 grados vamos a encontrar una cabeza de miosina. Y así tendremos 6 cabezas viendo en diferentes ángulos. ¿Esto por qué es importante? La relevancia de esto es que los filamentos no solamente van a estar organizados en paralelo, sino que también vamos a tener una organización tridimensional en donde un filamento grueso estará interactuando con 6 filamentos delgados alrededor. Es decir, en cada parte donde encontramos una cabeza de miosina, ahí encontraremos la presencia de un filamento delgado. Y esto nos va a ir dando que este paquete de fibras contráctiles que habíamos estado mencionando al inicio, entonces tendrá mayor fuerza para poder interactuar. Resumiendo, los filamentos gruesos van a estar formados por miosina tipo 2, ya que son 2 cadenas de miosina tipo 1. A partir del centro de las sarcómeras se van a organizar las cabezas en forma de espejo, ¿verdad? En una disposición en forma de espejo. Las cabezas estarán dispuestas en 6 ejes, ¿verdad? En 6 puntos. Observaremos cabezas en 6 puntos cada 60 grados. Ahora hablaremos del filamento delgado. Los filamentos delgados, a diferencia del filamento grueso, no están constituidos solamente por una proteína. Vamos a tener 3 proteínas que constituyen el filamento delgado. La primera proteína, y que es la que más se menciona, es una proteína de tipo monomérica. ¿Qué quiere decir esto? Es una proteína monomérica y globular. Es decir, que para que se pueda producir el filamento, es importante que se engarcen, que se junten, que se amaguen una serie de monómeros de actina para formar un polímero. Y entonces tendremos un polímero de actina, una proteína de tipo monomérica que tiene la capacidad de polimerizarse. Y como lo estamos viendo aquí en el esquema, vamos a crear una cadena de actina en donde encontraremos un monómero después de otro unido, pero en realidad lo que va a estar conformando el filamento delgado son 2 cadenas de actina, 2 cadenas poliméricas de actina. Y estas 2 cadenas poliméricas tienen la característica de poderse entrecruzar entre sí. Es decir, van a poder tomar una disposición entrecruzada, lo cual va a ayudar a aumentar la resistencia. Entonces, en sí, el filamento delgado estará constituido por 2 cadenas poliméricas de actina entrelazadas. Ahora, entre estas 2 vamos a encontrar otra proteína que es una proteína de tipo filamentosa, que va a ser la tropomiosina. Y al igual que en el caso de la actina, vamos a encontrar 2 filamentos de tropomiosina que están entrelazados entre sí y a su vez van a estar entrelazados en la actina.
Este mecanismo lo podemos encontrar con frecuencia pues, cuando vemos cómo se hacen las cuerdas o los hilos, ¿verdad? Los hilos de la ropa, de los tejidos. ¿Qué es lo que podemos ver? Tenemos una serie de fibras, por ejemplo, fibras de algodón. Se saca un filamento, se trenza el filamento, después 2 filamentos se trenzan, después 4, después 8, etc. Y cada vez vamos teniendo un hilo de mayor grosor y de mayor resistencia. Esta sería la misma lógica del entrelazamiento de las proteínas de actina y tropomiosina. Entonces esto tendría como objetivo aumentar la resistencia. Entonces, a partir de los discos Z, todos los filamentos que se encuentran insertados ahí y que están rodeando los filamentos gruesos estarán constituidos por esta forma de organización. Y tendremos, por último, una tercera proteína. La tercera proteína va a ser una proteína de tipo globular, que le vamos a denominar la troponina. Entonces, en este esquema, lo que podemos observar es que cada determinada distancia vamos a tener una zona sombreada. Esta zona sombreada representa el sitio de unión de la miosina con la actina. Y cabe mencionar un punto muy importante. La afinidad de la miosina con la actina es extraordinariamente alta. Es decir, en otras palabras, pueden pegarse estas dos proteínas con muchísima facilidad. Por lo tanto, para evitar que puedan pegarse las proteínas, no solamente se requiere de que haya energía metabólica o no, sino que requerimos de un mecanismo estructural. En este caso, la troponina, que es una proteína globular, va a estar regulando la disposición del sitio de afinidad de miosina en la actina. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que la troponina se encuentra sobre la tropomiosina. Entonces veamos que aquí tenemos una condición muy importante. Esta proteína filamentosa que habíamos denominado que era la tropomiosina va a estar mecánicamente, va a estar físicamente estorbando en el sitio de afinidad de la actina para la miosina. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar que sea imposible que se pegue la miosina con la actina porque en medio encontramos otro objeto, que sería la tropomiosina. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? En el caso de la troponina, observamos que tiene 3 subunidades. Y una de estas subunidades se le denomina la subunidad C. ¿Qué quiere decir? Que esa subunidad tiene la capacidad de recibir calcio. Ante la presencia de calcio, el calcio se va a pegar en la subunidad C de la troponina. Y una vez que se pega el calcio en la troponina, mueve por completo a la tropomiosina, como lo estamos viendo aquí. Vean ustedes que se ve con mucha facilidad cómo se desplaza la tropomiosina. Y al moverse la tropomiosina, quedaría libre el sitio de unión de actina para miosina. Entonces ya no tendría ningún obstáculo de tipo mecánico que impida la unión de miosina con actina. Y una vez que se lleva a cabo esta unión va a ser reversible, pero vamos a requerir de la presencia de mucha energía. Ahora, vamos a tener aquí un punto muy importante. Entonces, de primera instancia, no puede existir contracción, no podrá haber unión de la miosina con la actina si no existe la presencia del calcio que se pegue a la troponina que desplace a la tropomiosina. Esa condición es forzosa. Si no hay calcio, no se moverá la troponina, no dejará libre el sitio de unión de actina para miosina. En la medida que tenemos el calcio en el citoplasma, se podrá llevar a cabo este mecanismo. Segundo, una vez que el calcio está disponible en el citoplasma,
va a ocurrir eso no solamente en una troponina, sino en toda la serie de troponinas y en toda la serie de cabezas de miosina que estábamos mencionando. Al inicio dijimos, íbamos a contar con cabezas de miosina cada determinada distancia. Esta distancia corresponde específicamente a la distancia en la que vamos a encontrar un sitio de recepción de actina, otro sitio de recepción de actina, otro, y encontraremos una troponina, otra troponina y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando teníamos la despolarización del túbulo T, cuando abrimos los canales de las cisternas, cuando liberamos el calcio de las cisternas y el retículo sarcoplásmico, ese calcio fue capturado por la troponina, promovió el movimiento de la tropomiosina y todas las cabezas de miosina pudieron pegarse a la actina. Esto, de primera instancia, aún no nos lleva a la contracción. Ese sería el inicio del mecanismo de contracción. Ahora nos faltan una serie de pasos que son los responsables de propiamente llevar a cabo la contracción. Este sería el primer punto y sin este no podemos completar la contracción. Ahora, ya se unió, ya tenemos aquí la unión de la cabeza de miosina con la actina. Ahora, esta cabeza de miosina tendrá una fosforilación, pero, ojo aquí tenemos un punto extraordinariamente importante. Esta fosforilación se va a dar por ADP, adenosín difosfato. Lo repito, una vez que se unió la miosina a la cabeza de actina, requerimos una fosforilación por ADP, adenosín difosfato. Y esta fosforilación va a promover que la cabeza de miosina se pliegue sobre sí misma, como lo estamos viendo. Una situación que yo siempre trato de ejemplificar es la siguiente. Supongamos que este brazo sería el filamento delgado. Supongamos que acá tengo la cabeza de miosina y el brazo de miosina. Entonces el primer punto es que se pega la miosina a el filamento delgado. Una vez que ya se unen, va a seguir la fosforilación por ADP. Y esta fosforilación va a promover que la cabeza de miosina se pliegue sobre sí misma. Pero veamos qué efecto va a tener. Una vez que se pega la cabeza y que se fosforila, al plegarse estará desplazando, estará provocando un desplazamiento del filamento delgado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si todas las cabezas de la una mitad de la sarcómera se pliegan sobre sí mismo, moverán los filamentos en esta dirección. Y de la segunda mitad de la sarcómera tendremos el movimiento de los filamentos en dirección contraria. Y este efecto que va a promover el acortamiento de la sarcómera. Los dos extremos que estábamos viendo de la sarcómera sufrirán un acortamiento. Y este acortamiento fue promovido por el movimiento que provocó la miosina sobre el filamento delgado, sobre la actina. Esto es muy importante porque otro nombre que suele darse a este mecanismo es el desplazamiento de los puentes cruzados. ¿Y este nombre qué quiere dar a entender? Dice desplazamiento de los puentes. Los puentes son los que se establecen entre miosina y actina. Y el desplazamiento es este acortamiento que vamos a observar de la sarcómera. Entonces, una vez que se acorta la sarcómera, tendremos una pequeña contracción. Pero ojo, esta contracción es a nivel micro, a nivel de la unidad funcional. Todavía no tenemos la contracción del músculo. ¿Qué se requiere? Habíamos dicho que teníamos disposiciones de sarcómera en serie, entonces una sarcómera se corta, otra sarcómera se corta, otra, y vamos a tener un efecto de acortamiento como si fuera un resorte
o como si fuera un acordeón, en donde estamos disminuyendo la distancia entre los extremos. Entonces, no olvidemos, este efecto de acortamiento empezó por el desplazamiento que hizo la miosina sobre la actina en una sarcómera, que se repite en otra, que se repite en otra, se acorta la célula, se acorta un grupo de células, se acorta una fibra muscular, se acorta una parte del músculo o finalmente se acortará el músculo. Entonces esta contracción va desde lo micro hacia lo macro. ¿Y cuál era la intención? La intención era desarrollar la mayor cantidad de fuerza, aumentando la resistencia del tejido, es decir, que pueda soportar las fuerzas que se pudieran oponer a esa contracción y que en caso de que tuviéramos una lesión, poder soportar esto sin que afecte de inmediato a la totalidad del músculo. Ahora, también en el video pasado mencionamos que el músculo tenía una característica muy importante que era la elasticidad, es decir, tenía la capacidad de acortar sus extremos y regresar a su estado original. El estado original va a estar determinado por el tamaño original de la sarcómera y de cada una de las sarcómeras. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Hasta aquí entonces tenemos el mecanismo de contracción. Pero el mecanismo de contracción no puede quedarse de manera eterna. Vamos a llevar a cabo una contracción para una acción determinada y posterior a la contracción se requiere la relajación. Entonces, ahora para el mecanismo de relajación vamos a requerir también de energía metabólica. Habíamos mencionado que la unión de miosina con la actina era una unión de alta afinidad. La energía no fue necesaria para unirse. La energía fue necesaria para plegar la cabeza y desplazar los filamentos. Pero ahora vamos a tener otra condición que es la necesidad de separar estas dos. Y debido a que entonces tengo un enlace de alta energía entre miosina y actina, se requiere de la presencia de ATP, adenosín trifosfato. Entonces, no olvidemos, y esto es algo que siempre tenemos que tener presente. La contracción muscular consume ADP, la relajación muscular consume ATP. ¿Por qué? Porque gastaremos más energía para separar la cabeza de miosina y de actina que la que requeríamos para el desplazamiento de los filamentos. Ahora, no es suficiente con la presencia del ATP para que se lleve a cabo la relajación. Una vez que ya tenemos esta separación, debemos de tener de manera simultánea otro mecanismo que es la disminución de la concentración de calcio citoplasmático. Entonces requerimos dos mecanismos simultáneos. Uno, empezar a capturar a través de las calciocalmodulinas, que son las proteínas especializadas en quelar calcio, en capturar calcio, atrapar calcio y conducirlo nuevamente hacia el retículo sarcoplásmico para provocar una disminución de las concentraciones citoplasmáticas de calcio. Y una vez que están disminuyendo las concentraciones de calcio citoplasmático, se requiere de la fosforilación con ATP para separar la actina de la miosina. ¿Y qué ocurrirá? Que ante la disminución de calcio, la tropomiosina volverá a colocarse en medio, impidiendo que vuelvan a pegarse. Esto, en la medida que va ocurriendo en todas las cabezas de miosina y en todos los sitios de recepción de actina, provocará que entonces la sarcómera se regrese a su estado original, ¿verdad? Volviendo a aumentar la distancia de la sarcómera. Y a este fenómeno entonces es lo que le vamos a denominar la relajación muscular.
Hasta aquí entonces tenemos varias características que no debemos de perder de vista. La primera característica, y que desde el punto de vista médico es extraordinariamente importante, es que el mecanismo de contracción muscular gasta energía tanto en la contracción como en la relajación. Es por eso que desde el punto de vista médico, una de las más importantes fuentes de gasto energético es movernos. El simple hecho de tenernos que mover está promoviendo que gastemos energía. Y esta energía va a estar constantemente consumiéndose. ¿Y el problema cuándo va a ser? El problema va a venir cuando tenemos sedentarismo, cuando nosotros no nos movemos. Desde el punto de vista biológico, estamos diseñados como muchos otros animales a la movilización, a estarnos moviendo y moviéndonos bastante. Cuando tenemos sedentarismo, cuando no nos movemos, cuando no caminamos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ese exceso de energía que estaba destinado a la movilización muscular, pues simplemente se va a almacenar. ¿Y a qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar a la obesidad, nos va a llevar a que vamos a tener demasiados recursos metabólicos disponibles, un aumento del colesterol, un aumento de los triglicéridos, y eso nos llevará a una serie de problemas cardiovasculares, etcétera, que van a mermar de manera muy importante nuestra salud. Entonces, no olvidemos, vamos a gastar energía tanto para la contracción como la relajación. Segundo punto. Aquí hay un fenómeno que puede parecer una curiosidad, pero que es de mayor importancia también considerarlo. En el caso de los mamíferos en particular y otras especies puede ocurrir que vamos a observar cuando un sujeto muere. En el momento de la muerte se suspende totalmente el aporte energético. ¿Y entonces qué va a pasar si ya no hay disposición de ATP? No se van a poder separar esas cabezas de miosina de la actina. Entonces suspendemos, independientemente de lo que estuviera haciendo el sujeto, vamos a suspender el aporte energético en el momento que se mantienen unidas las cabezas de actina y miosina. Y cuando el sujeto pierde calor, si estamos hablando de un mamífero, pierde agua, empieza a tener deshidratación, se va a empezar a observar una contracción muscular. Y a esa contracción muscular le vamos a denominar el fenómeno de rigor mortis. Entonces, el fenómeno de rigor mortis se produce por el cese de energía metabólica y que los puentes entre actina y miosina quedaron unidos. Al perderse la temperatura y el agua, se observa esta contracción. Entonces, esto es un fenómeno muy común y que en medicina forense ya tendrá otras implicaciones importantes, ¿verdad? Ahora, por último, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Lo que podemos decir es que este mecanismo del desplazamiento de los puentes cruzados implica la interacción de estos filamentos gruesos con los filamentos delgados, el desplazamiento entre sí para que se lleve a cabo el acortamiento de la sarcómera y se desarrolle una pequeña cantidad de fuerza. Esta pequeña cantidad de fuerza se irá prolongando a lo largo del paquete de fibras contráctiles. Después será a través de la contracción de diferentes células, pues a través de la contracción de fibras musculares que posteriormente desarrollarán el acortamiento del músculo. Ahora, hasta aquí entonces tendremos el fenómeno de la contracción y el fenómeno de la relajación. Sin embargo, ahora lo que nos faltaría abordar es los tipos de contracción, las características para el desarrollo de la fuerza y qué variantes vamos a obtener con respecto a las diferentes células del músculo esquelético. En nuestro próximo video abordaremos estos temas. Espero que hasta aquí esto sea de interés y utilidad y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.